nosotros somos CodeNotes, ¿vale? Una escuela de programación pues especializada obviamente en formación de desarrollo web, ¿vale? También móvil y obviamente pues también el bootcamp de Data Analytics, ¿no? Esto es básicamente a lo que nosotros nos dedicamos, pero yo siempre digo hay que ir más allá y nosotros lo que conseguimos es obviamente enseñar a las personas y que gracias a la tecnología puedan cambiar sus vidas, ¿no? Que yo creo que la tecnología es el ascensor social más importante que ha, digamos, que generado el mercado y la persona en los últimos 15, 20, 30 años, ¿de acuerdo? A partir de aquí, pues bueno, estamos en la Talent Week, que es la Semana del Talento, donde invitamos, pues en este caso, a Anthony Cepeda, speakers maravillosos que comparten, pues con todos nosotros, un poco su expertise, conocimiento acerca de, pues obviamente, experiencias personales, pero también, pues bueno, pues, como en el caso de Oscar, qué es lo que ellos están haciendo en su empresa, cómo promueven, pues bueno, buenas prácticas, promover, pues bueno, que las empresas sean más humanas, ¿vale? Y todo esto, pues lo hacemos en un formato totalmente libre y gratuito, ¿vale? Que consideramos que también, pues, forma parte de nuestro ADN, ¿no? De compartir, pues, todo aquello que nosotros podamos hacer, ¿no? Con empresas y también con talento IT, ¿vale? Entonces, nada, esto ha sido un poco todo porque estamos hoy aquí y yo también súper contento de poder escucharte, Anthony, hoy aquí. Por si no conocéis a Anthony, ¿vale? Anthony también está muy activo, además de desarrollador, obviamente también es speaker, ¿vale? También es fan de Python y, pues bueno, él nos va a comentar un poco hoy, pues un poco su experiencia, que yo creo que es muy, muy valiosa, ¿vale? Sobre todo de, oye, mira, cómo conseguir tu primer trabajo dentro del sector tech, que yo creo que aquí hay mucha gente que a nosotros nos ocupa y que nos interesará escuchar un poco, pues bueno, aquellos pasitos, ¿no? Algunos consejitos de, oye, mira, por dónde deben ir un poco los caminos para que, pues bueno, que puedas tener éxito, ¿de acuerdo? Así que nada más y nada menos, Anthony, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por compartir con nosotros y nosotras un ratito de tu tiempo de esta tarde de martes. Y tal, y veo siempre las Talent Week que hacéis y me parece que traéis gente súper puntera, o sea que enhorabuena por eso y me parece que además son cosas que aportan, ¿vale? Entonces, a raíz de que me contactases, me puse a pensar de verdad que qué me habría gustado a mí hace 8 años, hace 10 años, cuando empecé, escuchar de alguien del sector o que esté activo en el momento, que realmente sea un game changer, ¿no? Y vamos, creo que habría quedado mejor a nivel técnico para mí hablar de Python, hablar de las virguerías que hago con ese lenguaje, hablar del curso super puntero que tengo, pero en realidad creo que lo que va a aportaros es contaros sin tapujos eh, mi viaje por el mundo laboral, de procesos de selección en procesos de selección, de cómo ser autodidacta me ha me ha causado muchísimos handicaps a la hora de pasar el proceso de selección y cómo luego con el tiempo y con un proceso de trabajo bien enfocado he conseguido cambiar eso y hacerlo uno de mis fuertes. ¿Vale? Yo voy a intentar contar por qué durante esta charla. Una de las cosas más interesantes que me gustaría resaltar antes de empezar es que, y una de las razones por la que por ejemplo, TechNotch es tan potente hoy en día es porque las universidades no dan abasto con los cambios en el sector de IT a lo largo de los años, son mucho más rápidos que lo que puede cambiar el sistema educativo, ¿vale? Entonces, aún así, los procesos de selección suelen ser bastante enfocados a carrera, 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 pero en la realidad sacas muchísimo partido de bootcamps y de cursos porque la tecnología cambia mucho más rápido que el modelo educativo, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Voy a intentar compartir pantalla y me decís si me veis. Ok. Me decís si me veis. Ahora sí. Sí, Vale. lo vemos dentro, genial. Guay, guay, guay. Entonces, a ver, como decía, el target de esta charla, la intención es contaros un poco mi experiencia y todos los trucos que he ido aprendiendo con los años para conseguir más y mejores entrevistas y mejores procesos de selección y ser aceptado en varias empresas y tal. Y también contaros por qué no los fracasos, ¿vale? Que son importantes y sobre todo me gustaría resaltar que es importante entender que cuando nos rechazan en un proceso de selección
no te rechazan a ti como individuo, ¿vale? Porque yo por lo menos en mi caso tendría a personalizar en no soy suficientemente bueno yo, Anthony Cepeda, como persona para que me acepten aquí y simplemente es un tema de, a veces es un mismatch entre lo que se espera de ti en un puesto de trabajo o en un proceso de selección y lo que tú eres capaz de demostrar que sabes en dicho proceso, ¿vale? Entonces vamos a intentar ir poco a poco desgranando qué cosas se pueden ir haciendo para mejorar no solamente lo que sabemos, que es súper importante, por supuesto, sino lo que somos capaces de demostrar que sabemos en el mundo social en el que vivimos, ¿vale? Entonces, me presento, ¿vale? Soy Anthony Cepeda, yo soy software engineer en BNP Paribas, es un banco francés bastante importante. Mi especialidad es Python, ¿vale? Yo fabrico APIs para diferentes infraestructuras, ¿vale? La forma en la que yo trabajo, básicamente, para que os suene, es utilizo Python para crear APIs, básicamente utilizo FastAPI y otras tecnologías como bases de datos y tal para crear una API que haga una determinada cosa y esa determinada cosa es parte de una infraestructura más grande aún, ¿vale? Que se llaman microservicios, ¿vale? Solamente he dejado estas palabras porque además soy muy fan de simplificar las cosas, los términos, sobre todo en el sector de IT, que ya bastante complejo es. Lo he dejado justo para que me sirva de entrada a comentaros que no hay que tener miedo de terminologías súper técnicas y que parecen súper inteligentes y tal. Simplemente tenemos que desarrollar cierta tolerancia a no saber todas las cosas en todo momento, ¿vale? De hecho, vais a encontraros que conforme más avancéis, es una trampa, vamos. Mientras más sabes, más te das cuenta de las cosas que no sabes y menos seguro te sientes a la hora de decir que eres un experto en algo, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de muchas cosas y una de ellas es desmitificar un poco toda la terminología que hay detrás y quitar un poco la complejidad innecesaria. Habrá cierta complejidad que no podremos quitar en nuestro proceso de aprendizaje de lo que decidamos hacer, pero hay otras que sí y que es nuestro deber identificarlas y quitarnos de en medio una complejidad que no necesitemos, ¿vale? Para que os sirva un poco de contexto, lo que yo hago es esto, ¿vale? Diferentes APIs para diferentes mini procesos que forman parte de una infraestructura más grande. En mi caso en particular, yo trabajo con Cloud Computing, que básicamente es como algunos sonará Amazon Web Services, pues es un servicio interno que tiene el banco. Digamos que yo fabrico tecnología para que otros desarrolladores utilicen esa tecnología, ¿vale? Entonces, es un sector bastante guapo porque tengo la oportunidad de trabajar con muchísima gente de diferentes disciplinas, de diferentes tecnologías y tal, y la verdad que aprendo bastante, ¿vale? Para que os suene otro término que voy a utilizar y que además voy a intentar que sea parte de ese proceso de aprendizaje nuestro, es una técnica de DevOps, ¿vale? Que se llama CI/CD, que Una duda, básicamente es... Sí, perdona, Anthony. sí, No sé sí. si estás ya dándole a las slides, porque nosotros vemos lo que es la primera, encontrar trabajo No, en el sector. Ah, vale, un vale. segundo, a ver, un segundo. Estoy cambiando un Pues segundo. no nos figure, ¿eh? Por eso te comentaba, porque he visto Gracias, un que segundito. estabas ahí Voy a, comentando, pero la slide como que era la misma del inicio, ¿eh? sí, sí, voy a parar de compartir. A ver, un segundito. A ver, ahora sí hay más suerte. Ahora sí vemos aquí el Vale. flujo, eso es. Vale, voy a cambiar otra vez de página hacia atrás a ver si... ¿Me veis ahora? ¿Cuándo Sí, cambia? ahora sí, Vale, efectivamente, ahora perfecto. sí. Vale, pues lo que decía, me he presentado, tal, fabrico APIs y quiero, para romper un poco el hielo, empezar con un par de terminologías duras, ¿vale? Que me van a servir a su vez para poder hablaros de la forma de desmitificar pues, las complejidades innecesarias de nuestro sector, ¿vale? Una de las cosas que más me costaron a mí cuando empecé a aprender a programar fueron distinguir, digamos, el trigo de la paja, distinguir qué realmente era complejo porque tiene que serlo y qué realmente es complejo porque simplemente es la forma en la que nos lo han enseñado, ¿vale? Entonces eso es importantísimo. En cuanto antes empecéis a entender qué es complejo porque tiene que serlo y qué no debe serlo y por lo tanto no tenéis por qué aprenderlo de esta misma forma, antes podéis empezar a avanzar de forma mucho más fluida, ¿vale? Entonces, lo que os quería contar era que nosotros en mi trabajo utilizamos distintas técnicas, por ejemplo, de DevOps, para entregar el código, digamos, en la producción, que es el sitio donde, digamos, está ya disponible para los usuarios, ¿vale? Utilizamos el lenguaje que sea, en mi caso Python
o Fast API, utilizamos Git, utilizamos un pipeline que puede ser Jenkins o puede ser cualquier otro, que es para que lee directamente de Git y entrega digamos, el cambio de código que ha habido en la producción, ¿vale? No me importa que sepáis o no de esto, es simplemente para contaros que el sistema de aprendizaje que yo he implementado para mí mismo es parecido a esto, ¿vale? Es pruebo algo, intento meter dicho cambio, veo qué ha pasado, veo si ha funcionado y si no, vuelvo de nuevo desde cero, ¿vale? Y he quitado un poco de la ecuación, pues, en la sensación que yo tenía de fracaso cada vez que no funcionaba ese proceso, porque luego, por suerte, me di cuenta que es parte de ese proceso, ¿no? Es decir, no puedes no equivocarte en el camino, no puedes, pues, que no te acepten en ciertos procesos de selección, pero puedes entender que es parte de dicho proceso y interiorizarlo como tal. Entonces, cuando quitas de la ecuación la parte de la sensación de fracaso, pues es mucho más fluido todo, ¿vale? Entonces, el concepto que os decía se llama Continuous Integration, Continuous Development, ¿vale? Las siglas me dan igual, los nombres me dan igual, simplemente quedaros con esta forma de infinito, ¿vale? Que es lo que nos va un poco a dar pista de cómo tenemos que afrontar nuestro proceso de aprendizaje y nuestro proceso de selección a la hora de buscar trabajo, ¿vale? Entonces, las principales skills que tenemos que tener, yo la divido en dos grupos, ¿vale? Que son las soft skills, que básicamente son, digamos, las skills que son las aptitudes sociales, las capacidades comunicativas, el trabajo en equipo, y son, ya veréis más adelante, esto cobrará sentido porque las soft skills, digamos, que en una entrevista de trabajo del mundo de IT, la suele hacer la parte de recursos humanos, ¿vale? Y la parte de hard skill, que son las skills técnicas, el lenguaje de programación que sepas, las otras tecnologías que conozcas, la capacidad tuya de resolución de problemas, la capacidad de dividir un problema en partes pequeñas y resolverlas en dichas partes para resolver un problema más grande. Todo ese tipo de cosas, esta parte de hard van a estar pues llevadas a cabo en la entrevista por el equipo técnico que puede llegar a ser en el futuro tus compañeros, ¿no? Tus colegas, si pasas dicho proceso, ¿vale? Entonces, para mí, quería hablaros primero de unas skills principales que son, digamos, transversales en todo lo que os queráis dedicar. Incluso si no eres programador, creo que si te dedicas, si estás en el sector IT, deberías como mínimo conocer qué hacen algunas de esas skills. El inglés es básico, troncal, es decir, no puedes saltártelo, ¿vale? Tienes que saber Linux sí o sí, y es uno de los grandes desconocidos y entiendo por qué, porque realmente tira para atrás, da miedo, es una pantalla negra y tal, pero en realidad una de las cosas que os invito a probar, y lo veremos en el siguiente slide, es una forma de aprendizaje escalable, ¿vale? En el que simplemente nos abstraigamos de toda la complejidad que conlleve lo que sea que queramos aprender, ¿vale? Y que simplemente entendamos los fundamentos, empecemos a buscar ayuda en Internet, a navegar, a ver cómo la gente usa esas cosas y luego en cuanto tengamos esos fundamentos, construir algo práctico, ¿vale? Entonces, eso lo aplicaremos para aprender Linux, para aprender Git, para aprender el lenguaje que nos dé la gana, ¿vale? Incluso para aprender inglés. En mi caso también ha sido, ¿vale? Entonces, la forma que yo tengo de aprender en particular cualquier cosa que me ponga delante es, me empollo los fundamentos, veo lo que sea, bibliografías, cursos, academias, bootcamps, lo que sea que necesite para entender esos fundamentos, ¿vale? Luego, le dedico una temporada a buscar ayuda online, a ver qué dudas tiene la gente, si son parecidas a las mías. Me meto en foros como Stack Overflow, busco vídeos de YouTube, lo que sea, que ayude a reforzar esos fundamentos y en cuanto tenga un mínimo de conocimiento, me pongo a hacer un proyecto. En mi caso particular, uno de los problemas que yo he tenido para aprender en general era que yo no aprendía, vamos, yo he sido un caso de fracaso escolar, ¿vale? Yo no aprendía de la misma forma que el resto de la gente. No aprobaba no era capaz de demostrar en los exámenes lo que yo sabía por nervios, por lo que sea, por el modelo educativo, por cualquier cosa. Sin embargo, me di cuenta, en particular, que si yo tengo un proyecto específico, era capaz de afrontar cualquier problema, por difícil que sea. Entonces, esta es mi metodología. Básicamente, fundamentos, navego para entender cómo usa la gente esa tecnología,
y luego en cuanto puedo construyo cuanto antes un proyecto. Hasta aquí bien, chicos, ¿se me oye bien? ¿Se me entiende? todo perfecto, Vale, Ángel. genial, genial. Vale. Pues una de las cosas que me gustaría hablaros es sobre marca personal, ¿vale? No es mi sector, no soy experto en ello, ni mucho menos, pero siendo honestos, cuando empecé a preparar esta charla, me di cuenta que fue uno de los grandes game changers de mi carrera, ¿vale? Resulta que uno de los problemas que yo tenía cuando ya empezaba a aprender Python era que no era capaz de demostrar lo que yo sabía para pasar los primeros filtros de selección y tal, ¿vale? Cuando buscaba trabajo. Entonces, ¿qué me pasaba? Que ni siquiera era capaz, hablando mal y rápido, de que me contestaran el teléfono cuando yo pues mandaba un currículum, digamos, ¿no? Y era porque pues no tenía ni formación reglada, ni tampoco tenía experiencia. Entonces estás ahí en un impasse en el que o te piden tal, y lo entiendo, te piden una formación académica arreglada o te piden cierta experiencia en el sector, ¿vale? Yo he encontrado varias salidas a ello y vamos a ir desgranándola un poco, ¿vale? Una de ellas ha sido marca personal. Otra que me parece esencial es, si estás en un trabajo en el que no estás relacionado con el sector IT, aplica tus conocimientos de IT para de alguna forma automatizar ciertas de las tareas que hagas para que te sirva para mantener tus habilidades que estás aprendiendo pues al día y lo más, pues eso, eh, estiladas posible, ¿vale? Entonces, la marca personal es otra de las patas de mi estrategia para posicionarme a nivel de profesional, digamos, en LinkedIn, ¿vale? La pinta que tiene, por ejemplo, en mi perfil de LinkedIn es esta. Una de las cosas diferenciadoras a la hora de cuando yo he buscado trabajo en el pasado ha sido pues que digamos, el recruiter o la persona de selección de recursos humanos de la empresa que está buscando una persona para trabajar con ellos, se mete en mi perfil de LinkedIn y ya está viendo algo bastante más profesional de lo que se espera por, digamos, la información directa que tiene de mí, ¿no? Entonces se mete aquí y ve que, pues, que soy una persona activa, pues que, por ejemplo, antes de tener el puesto de BNP Paribas, yo trabajaba en Santander. Santander también trabajaba en temas de IT, también con automatización de procesos y tal, pero mis inicios no fueron en IT. Yo trabajaba en banca tradicional. Eh, no me gustaba mi trabajo y empecé a indagar a ver qué otras salidas tenía, ¿vale? Y lo que hice, como os contaba hace un rato, es empezar a automatizar tareas que tenía yo en mi día a día que eran, pues, monótonas, digamos. Y así fue como aprendí Python, ¿vale? Es decir, y llegó un momento en el que yo automaticé cerca del 100% de mi tarea, ¿vale? Es un poco arriesgado, pero me salió bien porque lo que hicieron fue, me cambiaron de puesto y me pusieron en IT, digamos, ¿vale? Entonces, así como yo empecé. Lo que quiero mostraros con esto es que no siempre vais a tener todas las cartas adecuadas para empezar, pero, o sea, tenéis que empezar de alguna manera y yo os recomiendo esto. Si estáis en un sitio que no es IT, intentar aplicar las técnicas que aprendáis en vuestro sector. Y otra última cuestión en este sentido también son los proyectos de open source, ¿vale? Open source, como muchos sabréis, pues es, digamos, toda la tecnología que nosotros usamos está catalogada como open source porque la fabrican personas que tienen trabajos diurnos como nosotros, pero que luego en su tiempo libre se dedican a inventar y a mantener las tecnologías que usamos. Eso indica que son, no me gusta decir gratis, pero son libres, ¿vale? Porque es gente que dedica su tiempo y su esfuerzo a fabricar cosas que luego nosotros utilizamos y que sí que sacamos rentabilidad de ellos porque tenemos trabajos relacionados con ello, como es Python, como es FastAPI en mi caso, ¿vale? Entonces, siempre, si os invito a que siempre que podáis también colaboréis con el mundo de open source. Y una de las cosas que yo he descubierto y que me hubiera gustado descubrir mucho antes es que no tienes que ser un súper experto para colaborar con el mundo de open source. Es súper importante esto porque yo pensaba, ¿qué voy a decir yo si acabo de empezar? Y resulta que como todo el trabajo de open source lo hace gente que tiene pues su trabajo a tiempo completo y que en su tiempo libre hace esas tecnologías, hay un montón de curro por hacer. Yo, por ejemplo, cuando empecé a intentar colaborar en el mundo de open source, me di cuenta que muchas de las librerías que yo usaba en Python necesitaba traducciones de inglés a español para documentación. Y una de las cosas por la que yo empecé a relacionarme con Git, con GitHub, a entender, pues,
a leerme la documentación, ya que tenía que leerla igualmente, era ayudarles a traducir cosas. Por ejemplo, es una pista para empezar a tener pues, un poco de peso en el sector y empezar a ver cómo funcionan un poco las cosas, ¿vale? Luego, en el tema de marca personal, otra de las cosas que tiene de beneficios es que no solamente es que parezca profesional tu perfil, porque ahora digamos que el currículum en PDF toda la vida está en desuso y lo que realmente la gente se fija inmediatamente es googlear tu nombre o meterse en LinkedIn y buscar tu nombre, ¿vale? Es el posicionamiento que tengas, el peso que tengas en tu sector. Por ejemplo, ahora mismo yo, y eso me da muchísima vergüenza porque ahora hablaremos de otra lanza que es importante, que es el fenómeno este del síndrome del impostor, ¿vale? Es que yo estoy posicionado ahora mismo, por lo menos en Madrid, como uno de los referentes. Si tú buscas Python Madrid y tal, una de las primeras búsquedas que sale soy yo, porque llevo ya años publicando en LinkedIn y cuidando un poco mi marca y pues haciendo publicaciones no solamente técnicas, sino también pues personales y un poco contar pues, como lo que os estoy contando aquí parecido, ¿vale? Entonces, es importantísimo que tengáis un peso en vuestro sector de esta manera, ¿vale? No os digo que contéis vuestra vida, pero sí que de alguna manera sea un reflejo de las cosas que vais aprendiendo, porque hoy en día, nos guste o no, es nuestro currículum, ¿vale? Quedaros con esa idea. Luego, el tema de las entrevistas, ¿vale? Que es, digamos, lo principal que nos ocupa hoy en día es, ya sé, tengo la técnica de cómo aprender, ¿vale? He decidido aprender X profesión. En mi caso, digamos que he aprendido Python o estoy aprendiendo Python, digamos, lo tengo controlado con las técnicas de aprendizaje que os he recomendado antes, ¿vale? Pues cuando afrontamos la entrevista, constará de dos partes, ¿vale? La parte de recursos humanos, que son las soft skills que hablábamos al principio, ¿vale? Y la parte técnica, que son las hard skills, ¿vale? Las soft skills, lo importante de esto es que, y de hecho que sepáis que las entrevistas que he hecho, haya yo pasado el proceso, no las he preparado, es decir, he hablado con amigos, con personas de recursos humanos, con personas de marca personal para entender qué quieren los recruiters, qué se espera de mí en una entrevista de soft skills, que son las primeras entrevistas. Ellos no lo llaman así, pero es, digamos que el primer filtro te lo hace recursos humanos para ver cómo te desenvuelves, para ver si eres una persona que puede trabajar en equipo, si hablas inglés. Digamos que te lo hace una persona no técnica, ¿vale? Y luego, que es importantísimo, pues no solo, o sea, ellos no pueden demostrar que tú sabes técnicamente, pero es importante creérselo, ¿vale? Yo una de las cosas que siempre digo sobre los procesos de selección y además de la que me quejo cada vez que tengo una oportunidad es que eh, los puestos de trabajo que se publican en Internet son una lista de deseos, son una lista de la compra, digamos. Me gustaría, must have, nice to have, ¿vale? No, luego, esto lo digo porque la realidad es que cuando tú llegas, imagínate, pasas ese proceso, aplicas a la posición y te cogen, el trabajo que haces no se parece en nada normalmente a muchas de las descripciones de esos puestos que se publican, ¿vale? Eso lo digo para que perdamos un poco el miedo a aplicar a trabajos en el que no tenemos el 100% de los skills que piden, ¿vale? Es importantísimo porque hay veces, en mi caso en particular, mi trabajo en BNP, cuando me seleccionaron para el trabajo que hago ahora hace ya casi 5 años, yo estaba por debajo, técnicamente hablando, de lo que se pedía. Vale, pero luego tenía otros skills como la capacidad de comunicación, como el inglés, como el pensamiento crítico, como la resolución de problemas, que me ponderaron a mi favor para, como contraprestación a la parte técnica que no tenía. Ellos decidieron, este tío tiene unas soft skills que nosotros necesitamos y la parte técnica se la podemos enseñar nosotros. ¿Vale? Es decir, yo apliqué ese trabajo después de mucho tiempo teniendo vergüenza y miedo de aplicar a puestos que parecían muchísimo más profesionales de lo que yo era en ese momento, ¿vale? Entonces, importantísimo perderle miedo a esos procesos, ¿vale? No os digo que lo hagáis a lo loco, pero sí digo que si tenéis un 60%, un 70% de las skills que piden, podéis aplicar sin miedo. Porque realmente ya os aseguro que el proceso que internamente pasa un puesto para ser publicado no siempre se queda tal cual lo ha diseñado la persona técnica, ¿vale? O sea, más o menos es un poco la idea. Y luego la parte técnica, dependiendo el tipo de puesto al que estáis intentando aplicar,
serán más fuertes o menos fuertes, ¿vale? En mi caso particular, la última que hice fue la de BNP y sí que hubo una parte técnica, de hecho era tan compleja, entre comillas, que te lo dejaban llevártelo a casa y mirar en internet y todo. La realidad es que esa forma a mí es la que me parece más justa porque luego una parte importante de tu curro como ingeniero de software es buscar en internet soluciones a problemas que ya haya tenido otro. O sea, así de claro. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicos? Anthony, yo sí que tengo la duda de qué es realmente lo que tú estudiaste. ¿Hiciste un bootcamp? ¿Cómo llegaste al trabajo donde estás? Ahora os cuento. Yo soy Ok. completamente autodidacta. Ok. ¿Vale? Es decir, yo soy un caso de fracaso escolar. Yo intenté, acabé el bachillerato por los pelos, porque no se me daba bien. Me intenté matricular en la universidad un par de veces y no funcionó. Y incluso me intenté apuntar a un módulo y tampoco encajó conmigo el modelo educativo. Entonces lo que hice fue aprender por mi cuenta. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo has contactado para entrar a un proyecto open source? ¿Has nomás un email Sí, y ya está? claro. No, de hecho, en GitHub. En github.com tú buscas el proyecto que te guste o el que quieras tal y te metes, por ejemplo, en issues, en los problemas. Ahí suelen publicar cosas que tú puedes ir. Es completamente, digamos, open source es completamente sin cabeza, ¿vale? Es decir, si tú sabes algo, puedes colaborar. Pero hay veces que no siempre tienen preguntas técnicas, sino que quieren. Alguien puede traducir y van publicando ahí las cosas. Y tú simplemente, si sabes o puedes colaborar con algo, hay veces que es curro administrativo, ¿vale? Es decir, hay veces que son cosas tal, pero tú te metes en las incidencias del proyecto de GitHub y ahí puedes ver si están buscando para traducir algo, si están buscando algo, tú puedas colaborar. Gracias. Genial. Vale, pues básicamente es un poco para cerrar un poco la parte esta de la entrevista tal cual, tenéis la parte de recursos humanos, que es demostrar que soy una persona que puedo trabajar en equipo, que no soy conflictiva, que estoy abierta a nuevas oportunidades, a nuevos retos y demás, que hablo inglés, que tengo unas mínimas capacidades técnicas que sé demostrar. Y luego la parte técnica, que es básicamente, pues, suele ser a veces, en mi caso fueron 2 entrevistas, es decir, 3 en total, una parte de recursos humanos y 2 técnicas, una hablada, y si la pasas, te mandan un correo con unas tareas. En mi caso fue algo como construye una API sencilla que haga esto, haz un script de Bash, que es como el lenguaje de Linux, que haga no sé qué, no sé cuántos, un par de cosas más, ¿vale? Se podía todo buscar en Internet. Lo único que les interesaba era, pues, cómo analizabas el problema. De hecho, ni siquiera en algunos casos sí que tienen el sistema este automatizado en el que buscan las respuestas y si están mal no las aprobado, como si fuera un examen de la universidad. Pero otras ven tu capacidad analítica. Dicen, mira cómo ha dividido este problema, mira cómo ha afrontado esto. Muchas veces, como son problemas complejos, son partes de otros problemas más complejos. Entonces, como que no es un programa que funcione lo que tú haces, sino que es como quieren ver cómo has partido ese problema en cachos y cómo lo has resuelto, básicamente, ¿vale? Entonces, de hecho, la parte que yo entregué, digamos que no compilaba para el último proceso que hice y me cogieron porque era correcto la parte de cómo había afrontado el problema. ¿Vale? O sea que, de hecho, es una de las cosas que podéis preguntar. Yo soy muy reacio a hacer partes técnicas en las que te piden que hagas código en directo, porque no es real. Luego, en tu vida real, cuando estés currando, tú no estás en tiempo real con un tío compartiendo pantalla diciendo, haz esto, corre. No es real, ¿vale? Con lo cual, me parece profundamente injusto que hagan pruebas técnicas en directo. Lo normal es que en tu día de curro, la segunda pantalla que hablas después de abrir tu gestor de código es abrir internet. O sea, que no pasa nada. Así de claro, ¿vale? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Son la gestión de las expectativas. Os contaba al principio que mi historia en particular ha sido de muchos fracasos y varios aciertos muy buenos, ¿vale? Y una de las cosas que yo tuve que entender es que cuando me rechazaban, no estaban rechazando a la persona, sino al profesional que veían.
¿vale? Y una de las cosas que yo hice para mejorar eso fue, además de aprender un montón y estudiar muchísimo y currármelo todo lo que pude, es mejorar mi imagen en redes sociales, dígase en este caso LinkedIn, para que entiendan también que si bien no tengo el bagaje, digamos, educativo que la mayoría de los prospectos que se presentaban a procesos de selección, sí que tenía otras cosas que aportar. Vale, esto es importantísimo porque estamos hablando de un tema de distinguirse, de salir de la media, ¿vale? Incluso si tienes un currículum súper potente, nunca te va a restar tener una marca personal súper potente. Dígase un perfil de LinkedIn muy currado, que se vea profesional y en el que estés activo. Vale, eso me parece importantísimo porque, ya te digo, es la primera cosa que van a ver los seleccionadores. Vale, entonces, lo que os decía de Continuous Integration y Continuous Development del principio, ¿vale? Básicamente mi proceso es, ¿he conseguido lo que quería? Sí, pues genial, venga, pues ya tengo un puesto de trabajo acorde a mis aptitudes y lo que quería conseguir. Si no, vuelta a empezar. Veo qué flecos se me han quedado, veo que, de hecho, una de las cosas que os invito a hacer y que sé que he hablado esto con gestores de recursos humanos y tal, les encanta un candidato que no hayan cogido y que le digan, oye, ¿te puedo hacer una llamada rápida para que me cuentes por qué no me has cogido? Y ahí tenéis un feedback real de un profesional del sector que se dedica a ver candidatos como tú. He visto casos de gente que después de esa llamada la han cogido. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Porque es tan importante entender, tener el feedback real de por qué. Es que estabas muy nervioso, es que estabas atacado, o mira, es que ni siquiera me has escuchado, ¿sabes? Porque en directo pasan cosas que tú no eres consciente, ¿vale? Entonces, es importantísimo esto, ¿vale? Es una técnica bastante buena y una de las cosas que, de hecho, el tema de marca personal, que no tiene nada que ver con mi sector, di con ello, pues buscando en redes sociales gente que me gustaba cómo comunicaba, ¿vale? Y encontré gente del sector de IT que comunicaba muy bien, ¿vale? En Internet y tal, en LinkedIn y demás. Y hablé, no me acuerdo quién fue, con uno de ellos y me dijo, pues tío, es que yo contraté a alguien que me ayudó con el tema de marca personal. Me puse a buscar y encontré a alguien y me ayudó y tal y cual. Y esta persona me enseñó que, de hecho, el tema de marca personal se aplica a empresarios, a emprendedores que quieren vender como servicios a otros empresarios, ¿vale? Yo decía, no tiene cabida para mí, pero ella me dijo, mira, lo que tú estás haciendo es un proceso de venta. Estás vendiendo tus servicios como técnico a una empresa para que te contrate. Vale, y eso lo cambió todo, porque después quité la parte personal, digamos, de la ecuación y para mí se volvió, pues, un proceso de venta, ¿vale? Es decir, en el que es un proceso honesto, en el que tú estás poniendo skills que de verdad tienes, ¿vale? Y estás poniendo en valor las cosas que de verdad sabes hacer, pero es un proceso de venta, con lo cual tú puedes aplicar técnicas de venta para ello, ¿vale? Y eso es súper importante. Eso ha sido para mí game changer también, ¿vale? Entonces, por sumar un poco esta técnica en unas tips específicas es, una vez que ya he aprendido, digamos, los fundamentos que de verdad quiero aprender, puedo hacer lo siguiente. Hago una lista de las 10 o 20 empresas en las que me gustaría trabajar, ¿vale? Busco el link en Google, las webs de esas empresas, ¿vale? La mayoría de empresas medianas y grandes tienen un apartado que es como career page o algo así y aplico a puestos, ¿vale? Pero puestos que estén más o menos adecuados dentro de, ya te digo, en torno a un 70% de lo que yo sé realmente, ¿vale? Y ese proceso lo repito hasta que suene la flauta, ¿vale? Así de claro. Como os digo, no hay muchísimas partes oscuras, esto es así, funciona así y la gente que ha conseguido puestos, yo por ejemplo, el puesto en el que estoy, lo he buscado adrede, es decir, no ha sido casualidad, no me han llamado ellos. Y eso es una de las cosas que viene a romper las redes sociales y LinkedIn en particular, ¿vale? La democratización de los puestos de trabajo. Yo he elegido dónde quiero trabajar y voy a por ello. Me pueden decir que sí o que no, por sigo buscando, lo he elegido yo. Vale, es decir, eso es súper importante. No quiere decir que no te puedan escribir a alguien. A mí me escribe un montón de gente a los mensajes privados de LinkedIn. Oye, esa posición se ha abierto, tal y cual. Pero en realidad, a mí lo que me gusta de verdad es poder elegir a qué me quiero dedicar y con quién. ¿Vale? Entonces, es una de las cosas que te ofrecen las redes sociales. Y
yo os invito ahí a aprovecharlo pues al máximo. Y nada más, chicos, eso es lo que quería contaros. Se me quedan cosas en el tintero y espero que ahora con las preguntas que me hagáis podamos también afrontarlas. Muchas gracias, chicos. Gracias a ti, Anthony. Nada, muchísimas gracias por darnos aquí una primera visión, acercamiento, ¿no? Creo que súper interesante, consejos muy prácticos, ¿no? Haciendo énfasis, obviamente, en la parte de soft skills, que justo mañana tenemos también una charla con Bea, que también es muy necesaria y arrojando un poco de luz, ¿no? Y creo que sobre todo es importante también animar a la gente por dar los pasos correctos en la indicación correcta, ¿no? Entonces, todo lo que es marca personal, súper de acuerdo. Es decir, al final, también eso, ¿no? Un proceso de selección es prácticamente un proceso de venta, como tú bien has dicho, y ahí el envoltorio y todo lo que se ve de uno, pues tiene que estar muy acorde y muy en la línea, ¿no? De lo que pues esté buscando la empresa y obviamente uno mismo, ¿no? Entonces, muy de acuerdo con todo lo que has comentado y nada, darte también, pues bueno, las gracias por estar aquí con nosotros. Y dame un segundo, creo que hay alguna preguntilla que nos comentó aquí Johanna. Pedir el feedback a los reclutadores. Entiendo que esto fue justo cuando comentaste el caso del ejemplo de la llamada, ¿no? Sí, correcto. Vale, sí. Eso es una técnica que además hace relativamente poco descubierto. Hablando con una amiga que se dedica a temas de recursos humanos, me contó, oye, me pasó una cosa que no me había pasado antes y no lo había pensado. Y fíjate que me insistió un chico que no había pasado el proceso de selección de mi empresa, además ni siquiera es de IT, ¿vale? Mi amiga en el tema de recursos humanos. Pero me encantó que me insistió varias veces para que le contara por qué no pasó el proceso. O sea, y ella habló internamente y la acabaron cogiendo porque le pareció pues, una actitud bastante buena de autocrítica, de crecimiento, de cómo puedo mejorar esto para que en el futuro no sea un problema. Esa es un poco la idea, ¿vale? No es nada misterioso, es por el mismo medio que te han contactado para decirte, normalmente te contestan, oye, lo siento, pero no has pasado el proceso, o bienvenido, tal. Pues lo siento, pues mira, cuando tengas 5 minutillos, permíteme que te llame y me cuentas un poco cuáles son los aspectos que nos han gustado para intentar mejorarlo. Tal cual. Total, Y además, total. es un win-win porque aunque no funcione como el caso que te he descrito, de verdad tienes feedback directo de cómo tú te comportas en una entrevista. Porque además, de hecho, porque es legal grabarlo, pero si os grabáis en una entrevista, no te imaginas lo patosos que somos, lo acelerados que estamos, lo poco que estamos escuchando. O sea, no somos capaces de frenar en ningún momento. O sea, es que no te das cuenta de lo que estás haciendo. Ojalá pudiéramos grabarnos. Entonces, tienes feedback de alguien que te está viendo desde el otro lado, en el que ellos se dedican a eso y han hecho varias entrevistas en el día y en su vida un montón y te pueden dar un feedback muy poderoso de las cosas que tienes que cambiar. Y de ahí tienes pistas de lo que tienes que trabajar para el siguiente. Total. Tengo Genial. una pregunta. ¿Y las personas ya no ven los proyectos que haces? Repite, por favor, perdón. No, si los reclutadores, claro, al obtener demasiadas CVs, digamos, Sí. ya no se ponen a ver más los proyectos, ¿no? O si... Mira, te enseño. No sé si sigo compartiendo pantalla. Sí, Sí. tenemos la última slide de gracias. Vale. A ver, os paso un link para que entréis, va a ser más fácil. GitHub. Un segundo. Mira, os paso, a ver, en el chat. Os paso un link a mi GitHub, ¿vale? Es digamos que el home, la parte donde llega la gente que busca por Google a tal. O sea, ya es un perfil como si fuera LinkedIn, ¿vale? Y sí que lo buscan. Porque digamos que la parte de la entrevista de recursos humanos es el filtro para la parte técnica, que luego irá normalmente la gente los compis tuyos que serían los que si te reclutan, ¿vale? Entonces, sí que lo miran y sí que además, si entráis a la parte que pone repositories, ahí están los proyectos que yo he hecho fuera de mi curro para empezar a tener un poco como de peso. Cuando yo te digo que sé de APIs, pues tío, puedes mirar y lo incluyo, por ejemplo, en mi currículum y lo incluyo también en mi LinkedIn.
sea, no es que ellos lo busquen de forma proactiva necesariamente, pero ya hago yo para que lo encuentren en toda la información que yo les doy de quién soy. Porque ya esto es parte mucho más importante que incluso un currículum. ¿Vale? Es decir, en cuanto sepáis algo, meteros en GitHub es gratuito, os ponéis a trastear, hacer un proyecto o colaborar en un proyecto que ya exista, pero es importantísimo por dos cosas. Por vosotros, para que aprendáis a trabajar como se trabaja luego en el mundo real, y también sirve como carta de referencia de, mira, este tío trabaja en proyectos, trabaja con más gente, colabora en open source, tal. O sea, es un perfil muy proactivo. Entonces ganas puntos por encima de muchísimas otras, digamos, formaciones técnicas que ya venga la gente, porque ya te digo que como cambia tan rápido, a veces están descontinuadas. De hecho, para que os hagáis una idea de lo curioso que es la vida en ese sentido, uno de mis trabajos ahora es formar a la gente que entra nueva a mi empresa. Pero gente que viene de todo el mundo, es decir, gente que ha estudiado en París, gente que ha estudiado en Estados Unidos, tal. Como es un equipo multidisciplinario y remoto, de repente yo tengo reuniones con gente que ha estudiado 2 carreras y tiene un máster de la leche y yo soy la persona que le forma. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que una vez pasado cierta experiencia, hay muchísimas cosas que la educación reglada no te puede dar. ¿Vale? Es genial tenerlo, si lo puedes tener mejor que mejor, pero no necesariamente es un problema para encontrar entrevistas y para encontrar trabajo, pero luego no tiene por qué ser un impedimento necesariamente en el tema de tu desarrollo profesional. Y en cuanto a documentación y vídeos, no has hecho, o sea, la gente también lo mira, no lo mira, lo valoras, lo haces en tu trabajo. No, vídeos, dices, de lo que haces. Sí, por ejemplo, digamos que estás haciendo tus APIs y Sí. para que las personas que comprendan mejor el funcionamiento de tus APIs, pues o creas un PDF con la documentación, unos esquemas, o si no, un vídeo diciendo, mira, de esta forma funciona de esta manera. Normalmente lo que haces es documentación, ¿vale? O sea, y además usas una documentación específica que se llama Markdown. Son los archivitos que veis que se llama, por ejemplo, readme en mayúscula .md, ¿vale? En cada proyecto o en cada, digamos, parte importante de un proyecto, os encontráis ese readme, que es la descripción técnica de lo que hace la aplicación que tú has hecho. No solamente para API, sino que funciona, es un término, digamos, transversal en todo el mundo de tecnología. Entonces, sí, haces documentación escrita, pero no haces vídeo. Normalmente porque la gente no lo ve. O sea, es como la parte, más que todo, porque ya te metes en acentos, en idiomas, en tal, y la parte escrita es como universal. Lo primero que yo busco cuando veo un proyecto es el README, a ver cómo funciona, a ver qué me da, por ejemplo, y siempre suele tener como la misma estructura. Hay una, a ver si tengo el link, Read the Docs, Read the Docs se llama. De hecho, hay una documentación global que te enseña a escribir y a leer las documentaciones. Mira, te paso un link de una web que se llama Read the Docs, que justo es de eso, ¿vale? De cómo generar dentro de tus aplicaciones código, no solamente bien escrito, sino también automático y cosas así. Y es como el lenguaje universal con el que explicas lo que hace lo que tú has desarrollado. Pues muchas gracias. Nada. Hola, Anthony, yo tengo una pregunta. Si nos puedes Adelante. resumir más o menos cuál fue tu estructura cuando empezaste a crear tu marca personal. ¿Lo hacías a diario? ¿El contenido que compartías era propio o hacías repost en algunos otros posts? Más o menos, ¿cómo te estructuraste? Gracias. Anthony, creo que hemos perdido tu audio. No sé si ha sido cosa mía o... No se te oye. No te escuchamos. No sé por qué, pero... Fue justo ahora, no sé por qué, pero qué curioso. Si quieres, puedes probar con entrar y salir, igual así. Estaba poniendo la cosa interesante, ¿eh?
Bueno, esperamos unos minutillos. A ver. Hola, hola, hola. Ahora sí, Anthony, te escuchamos. ¿Por qué? Se ha tostado. Sí, sí, sí. No sé, raro. Me decías, Joana, ¿cuál era mi proceso con el tema de marca personal? Verás, es un proceso largo, ¿vale? Y que vale mucho la pena, pero tienes que tener en cuenta como la gestión de las expectativas, ¿vale? Yo lo que principalmente hice fue empezar a escribir las cosas que yo quería contar, ¿vale? Es decir, yo quería posicionarme como líder de opinión, digamos, en mi sector, en LinkedIn. Entonces, el proceso fue, vale, yo no soy, en el momento que empecé, el tío con las capacidades técnicas más bestias del sector, con lo cual tampoco puedo hablar como autoridad suprema del mundo de IT. Entonces yo decidí, vale, voy a contar un poco mi proceso de aprendizaje, las cosas que he ido aprendiendo y las cosas que me parecían complejas y que ahora me parecen más sencillas. Entonces me empecé a posicionar como una persona que era capaz de explicar conceptos complejos de forma sencilla. Vale, es decir, intentaba ir utilizando las cosas que yo iba aprendiendo que me parecían difíciles, cuando ya las entendía y me hacía clic en la cabeza, escribía al respecto diciendo, mira, pues esto, cuando veáis esto, significa esto, tal. Esa era, digamos que, una de las patas de mi estrategia de marca personal, que era la parte técnica. Y luego estaba la parte humana, digamos, que mi estrategia tiene dos patas, que era la parte técnica que te he comentado y la parte humana, que es de qué cosas yo quiero hablar en la que yo pueda aportar algo, un punto de vista distinto a mi yo profesional. Y eso era, por ejemplo, hablando de vulnerabilidad. O lo que os he contado hoy de cómo he fracasado 150 veces en mi sistema educativo y aún así he conseguido un curro de ingeniero. Tal. O sea, buscar en ti, cada historia es distinta, pero buscar qué tienes tú que aportarles que sea distinto al resto y que a la gente le interese leer y empezar a hablar sobre ello. Entonces, yo no me fijé tanto en qué reposteaba y qué publicaba y qué tal, tanto como tener una voz propia, ¿no? Y empezar a hablar de cosas que a mí me interesaban y que yo pensaba que podía gustarle a alguien que viene detrás. Perfecto, gracias. Genial. José Luis. Sí, Anthony, yo quiero tirar un poco de tu experiencia, la verdad. Yo estudié lo que es análisis de datos, me gusta mucho el tema Python, todo esto. Creo que mi currículum, bueno, mi LinkedIn lo tengo bastante bien. Participo en unas competiciones de Kaggle, GitHub, tengo bastantes repositorios. Lo que te quiero decir con todo esto es que aún así no llego a llamar la atención de las empresas. Así que me he presentado en he aplicado a varios trabajos. Creo que la primera fase le pasó bastante bien, que, a ver, no es que tenga facilidad de palabra ni mucho menos, pero creo que me sé explicar bastante bien todo lo que sé y todo aquello. Y no sé si tal vez tú me puedes dar tu opinión respecto a mi GitHub, a mi... Claro, pásame, mira, si quieres, hacemos una cosa. O sea, no me aventuraría a decirte lo que te pasa es esto, sin verlo, pásame un poco tus cosas y luego me escribes por LinkedIn y te cuento un poco lo que yo veo, ¿vale? Okay. Como norma general te digo, o sea, buscar trabajos que te molen es un poco más costoso de lo que la gente demuestra. Una de las cosas por la que yo hablo de vulnerabilidad en LinkedIn es porque todo el mundo parece que es el más guapo, el más listo, el que más sabe, el que más curro le ofrecen, el que más gana. O sea, y no es verdad. Es difícil encontrar curro, hay mucha competitividad, hay mucha gente preparada en el paro. O sea, quiero decir, importantísimo, yo lo he dicho muchas veces en la presentación hoy, pero no me caso de decirlo, gestión de expectativas es la clave para todo. Es súper importante entender que aunque tú leas todos los días que la peña pone me han ascendido, me han no sé qué, la gente solo cuenta los éxitos. Nadie cuenta cuando le han rechazado, nadie cuenta cuando no le han tirado un curro, nadie cuenta tu situación actual, José Luis. Entonces, por poner un poco en contexto, ¿vale? Es importante que gestiones lo que tú pienses que deberías estar consiguiendo versus lo que realmente hay en el mercado, ¿vale? Entonces, sí, revisamos eso, ¿vale? Yo te echo un cable y me hablas por LinkedIn y me pasas ahí el GitHub y demás y tal, y te puedo dar feedback de cómo hacer que parezca más pro, ¿vale? Okay. Eso mejorará, ¿vale? La percepción que tienen de ti, pero también tienes que saber que es un proceso arduo, ¿vale? Que
De hecho, cuando se abre un puesto en una empresa guay, sobre todo de tema de datos, les llueven los currículums. Sí. Y hay veces que incluso ni siquiera la vacante se llena con alguien de fuera, se llena con alguien de dentro, con un desplazamiento lateral. O sea, que hay un montón detrás de miga que nadie te cuenta y que yo me he dado cuenta luego hablando con compis que en realidad no es tan fácil encontrar. Tú puedes tener muchísimas peticiones de mira este puesto de trabajo, a ver si te gusta, pero te puedes caer en el proceso muchas veces. A veces es por cosas que tú haces mal, pero no siempre depende de ti. Hay veces que hay alguien que tiene un currículum mejor o que se ha cerrado el puesto con una vacante interna. O sea, Sí, pero sí, pásame, ¿vale? Y lo vemos, tío. Ok, gracias, Anthony. Gracias. Buena suerte, tío. Genial. Genial. Tenemos una preguntilla también por parte de Johanna. Pregunta de una amiga que está conectada por LinkedIn, no tiene experiencia y en los puestos le piden, digamos, que cómo podría destacar. Bueno, un poco Claro. lo que has comentado a lo largo de la charla, entiendo, ¿no? Sí, sí. De hecho, la clave de esto es los proyectos personales. O sea, o bien en el puesto en el que está ahora mismo, si está empleada, intentar usar técnicas tal en la que ella pueda luego una entrevista demostrar de alguna manera, o bien comentada o bien enseñando código tal, o directamente en GitHub, que es gratuito, colaborar en proyectos o crear proyectos desde cero de las cosas que está aprendiendo. Y es la forma, es tu currículum, es la forma en la que puedes demostrar que sabes. Entonces, sí, no puedes optar a un curro senior, porque evidentemente no tienes la experiencia, pero para un curro junior debería ser más que suficiente tener varios proyectos guapos de lo tuyo en GitHub que demuestren que sabes y que le das al tema. Genial. Genial. Última pregunta, si os parece. Comenta Wilson aquí. ¿Qué piensas de la estrategia de contactar y escribirle directamente a reclutadores para presentarte y compartir el currículum? A ver, me parece guay, pero tenéis que saber que ahí ya, o sea, empiezas con desventaja, porque una vez que no te han contactado, ya estás, por lo menos es como que te llamen por teléfono para venderte una oferta de móvil, ¿vale? Es decir, ya no están tan proactivos a, ostras, este tío, a ver si me hace caso y le contratamos. Ya es, convénceme, ¿vale? Entonces es más difícil, partes de un punto un poquito más injusto. Pero sí, me parece tal. Lo que sí yo haría es que a la vez que hago eso, también intento mejorar mi marca personal para convertir mi perfil lo más atractivo posible con las cosas que sé, para que acaben pasando esas llamadas, que es lo que queremos finalmente. O sea, si no te contactan a ti, me parece, yo, de hecho, uno de los tips que os he dado antes es ir a por el curro que os mole. O sea, no está mal visto. O sea, en IT no existe eso de soy una diva, que me llamen. No, no. Deberías de forma proactiva decidir tú dónde quieres currar. Pero la parte chula del tema es que tu perfil sea atractivo. Entonces, para eso tenemos que hacer gestión de marca personal, tenemos que currar mucho en aprender cosas diversas que estén relacionadas entre sí y luego demostrarlo en algún lado, en GitHub si no tengo un curro o en mi curro actual, como sea, ¿vale? Pero sí, la respuesta es sí. Yo llamaría a gente para que me contrate, pero a la vez también empezaría a ver cómo puedo mejorar mi currículum para que sea más atractivo y mi perfil de LinkedIn y tal. Genial. Genial. Bueno, pues creo que hablo en nombre de todos. Anthony, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que ha sido súper interesante. Bueno, tienen ahí tu LinkedIn por si te quieren contactar o darte la enhorabuena por la ponencia. Nosotros, como ya le comenté también a Óscar, pues la semana que viene o así también ya compartiremos en abierto lo que es la grabación, lo dejaremos ahí en YouTube para que cualquier persona lo pueda ver en diferido y también que se nutre obviamente o digamos que por esos consejos que tú has dado y por tu visión, ¿no? Entonces, en ese sentido, nada, Anthony, espero que lo hayas pasado bien. Por nuestra parte, como siempre, un placer tenerte aquí con nosotros. Qué guay. Muchas gracias, chicos. Me lo he pasado muy Genial. bien. Muchas gracias.